El 7 de diciembre de 1941 marcó un giro trascendental en la historia contemporánea. Ese día, conocido desde entonces como el Día de la Infamia, la Armada Imperial japonesa lanzó un sorpresivo ataque aéreo contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, situada en el archipiélago de Hawái. La ofensiva, ejecutada con aviones lanzados desde portaaviones japoneses, se dirigió contra una desprevenida flota del Pacífico que prácticamente no tuvo capacidad de reacción. El resultado fue devastador. Miles de soldados estadounidenses perdieron la vida y numerosos acorazados y naves de guerra fueron destruidos o gravemente dañados en el puerto. ¿Por qué Japón atacó Pearl Harbor? A lo largo del siglo XIX, Japón atravesó una transformación profunda conocida como la Revolución Meiji, con la que rompió de forma definitiva con su estructura feudal para adoptar una modernización acelerada en los ámbitos industrial, tecnológico y militar. Este proceso lo convirtió en la nación más avanzada de Asia y en la potencia dominante del Lejano Oriente. Con el nacimiento del Imperio japonés surgió también una política expansionista que se manifestó primero en la victoria sobre China en 1895, que permitió a Japón apoderarse de la isla de Formosa, actual Taiwán, y luego en su contundente triunfo frente al Imperio ruso en la guerra de 1904 a 1905, que le otorgó el control del sur de Sajalín y la estratégica base de Port Arthur. Más tarde, en 1910, Japón culminó la anexión del antiguo Reino de Corea, consolidando su dominio en la región. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón aprovechó el conflicto para ampliar todavía más su influencia. Al declararle la guerra a Alemania en 1914, ocupó sus territorios en el Pacífico y, tras la firma del Tratado de Versalles en 1919, obtuvo el control de los archipiélagos de las Marianas, las Carolinas, las Islas Marshall y las Palau, entre otras, expandiendo así su presencia en Micronesia. Sin embargo, este crecimiento desbordado provocó fricciones con Estados Unidos, que veía amenazados sus propios intereses estratégicos y comerciales en la región. Para calmar las tensiones, ambos países suscribieron el Tratado Naval de Washington en 1922, mediante el cual se establecieron limitaciones al tamaño de las flotas navales y se fijaron zonas de influencia marítima. A pesar de este intento de equilibrio, las relaciones entre Japón y Estados Unidos se fueron deteriorando especialmente a partir de 1931, con la invasión japonesa de Manchuria. Durante la etapa conocida como Era Showa, bajo el gobierno del emperador Hirohito, Japón adoptó una política cada vez más agresiva. El punto de quiebre definitivo fue la Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada en 1937, cuando las fuerzas niponas ocuparon enormes regiones del territorio controlado por el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, aliado clave de Estados Unidos en Asia. Este avance japonés sobre China intensificó la rivalidad con Washington y alimentó el conflicto que desembocaría en la Guerra del Pacífico. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos adoptó una postura fuertemente neutral en los asuntos internacionales, marcada por el desencanto tras su participación en las conferencias de paz de París en 1919. En aquellas negociaciones, la delegación estadounidense, encabezada por el presidente Woodrow Wilson, quedó profundamente frustrada por el reparto desigual de los beneficios entre los países vencedores, que impusieron condiciones durísimas a los derrotados. Este clima alimentó el temor en Washington de que el resentimiento sembrado en Europa desembocara en nuevas guerras. Como respuesta, el gobierno norteamericano optó por una línea política de aislamiento total, evitando comprometerse en conflictos externos, especialmente en los asuntos de Europa. El retraimiento internacional de Estados Unidos se reforzó aún más tras el colapso financiero de 1929 y la devastadora Gran Depresión que le siguió. Con la llegada al poder del demócrata Franklin Delano Roosevelt, el enfoque se centró por completo en la recuperación interna, dejando de lado la creciente tensión internacional de la década de 1930. Incluso cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, con la invasión alemana de Polonia, el gobierno estadounidense proclamó su neutralidad, sin involucrarse en la guerra entre el Tercer Reich, el Reino Unido y Francia.
La caída de París en 1940 generó preocupación en la Casa Blanca, pero tanto la opinión pública como el Congreso seguían firmemente opuestos a cualquier tipo de intervención, respaldados por la vigencia del Acta de Neutralidad. No obstante, Roosevelt logró sortear parcialmente esta limitación mediante mecanismos legales como la Ley de Préstamo y Arriendo, que permitió enviar armamento y suministros al Reino Unido, y a través del acuerdo por el cual se entregaron 49 destructores obsoletos a la Marina británica a cambio de bases militares. Aunque Estados Unidos no participaba directamente, comenzaba a inclinar la balanza. El panorama cambió drásticamente en el último trimestre de 1940. En primer lugar, el régimen de Vichy, aliado colaboracionista de la Alemania nazi, autorizó al ejército japonés a establecerse en la región de Indochina, concretamente en Vietnam y Tonkin, amenazando con abrir un nuevo frente en el sur de China. Pero el factor determinante fue la firma del pacto tripartito entre Japón, Alemania e Italia. Esta alianza formalizó la creación del Eje, una coalición militar que no solo consolidaba a tres potencias agresivas con ambiciones expansivas, sino que posicionaba al imperio japonés como un actor estratégico en la región del Pacífico, en abierta competencia con los intereses estadounidenses. La aparente lejanía del conflicto empezaba a evaporarse. La formación del Eje entre Japón, Alemania e Italia no trajo consigo una disminución de las tensiones con Estados Unidos, sino que por el contrario, intensificó la preocupación de la administración de Franklin Delano Roosevelt. El presidente observaba con alarma cómo las fuerzas del Tercer Reich y de la Italia fascista avanzaban con éxito en el norte de África y en los Balcanes, expandiendo su control territorial. Este crecimiento del poderío del Eje generó en muchos ciudadanos estadounidenses el temor de que tanto el Atlántico como el Pacífico dejaran de ser barreras seguras, percibiendo una amenaza directa en ambos frentes marítimos. Este nuevo escenario global motivó que el Congreso aprobara medidas excepcionales para fortalecer la defensa nacional. Se promulgó el Selective Service Bill, instaurando por primera vez el reclutamiento obligatorio en tiempos de paz, y se aprobó un enorme presupuesto de $17.000 millones para reforzar y modernizar las Fuerzas Armadas. Aunque estas decisiones generaron cierta oposición al interpretarse como un abandono progresivo del principio de neutralidad, una buena parte de la opinión pública respaldó la política exterior del gobierno, siempre que se mantuviera enfocada en brindar apoyo al Reino Unido sin involucrarse directamente en el conflicto. El único rechazo visible provenía de sectores específicos, como los descendientes de inmigrantes alemanes vinculados al German American Bund, grupos italoamericanos e irlandeses, o los miembros del Comité America First, que seguían defendiendo una estricta no intervención. Sin embargo, entre la mayoría de la población fue bien recibida la noticia de que Estados Unidos ampliaría su zona de influencia en el hemisferio norte mediante el control estratégico de Groenlandia, medida que simbolizaba una defensa activa del continente sin declarar abiertamente la guerra. Durante este periodo, los vínculos diplomáticos y estratégicos entre Estados Unidos y el gobierno nacionalista chino se estrecharon significativamente. La administración de Franklin Delano Roosevelt firmó una serie de convenios con Chiang Kai-shek que incluyeron asistencia financiera directa a la administración de Chongqing, envío de armamento y equipo para las tropas chinas e incluso el aporte de pilotos y aeronaves estadounidenses que operarían bajo la Fuerza Aérea China, como parte del célebre grupo de los Tigres Voladores. Esta cooperación intensificó la tensión con Japón, inmerso todavía en su prolongada campaña militar en territorio chino. Anticipando un posible enfrentamiento con Estados Unidos, el canciller japonés Yosuke Matsuoka, siguiendo las directrices del primer ministro Fumimaro Konoe, selló en abril de 1941 un pacto de no agresión con la Unión Soviética, firmado junto a Joseph Stalin en Moscú. Pese a este intento de asegurar el frente norte, los planes de Tokio se vieron sacudidos cuando el 22 de junio de 1941 Alemania lanzó la Operación Barbarroja, invadiendo a su exaliado soviético. Esta acción desató un debate interno entre los sectores militares japoneses, mientras una facción defendía un ataque coordinado junto a Berlín contra la URSS, otra abogaba por un avance hacia el sudeste asiático, enfocándose en las débiles defensas de las colonias británicas y neerlandesas. Al mismo tiempo, en Washington, las derrotas iniciales del Ejército Rojo generaron inquietud en el Congreso.
la posibilidad de aliarse con un régimen comunista y autoritario como el soviético era impopular, algo que se reflejó cuando, por apenas un voto, 203 a 202, la Cámara de Representantes evitó bloquear medidas militares esenciales para la defensa nacional. El 22 de julio de 1941, Japón tomó una decisión estratégica clave al ocupar la totalidad de la Indochina francesa. Esta expansión, facilitada por la colaboración del régimen de Vichy, liderado por el mariscal Philippe Pétain, quien bajo presión de Hitler autorizó la cesión de Cochinchina, permitió a Tokio establecer una base naval en Saigón y desplegar más de 200.000 soldados en una posición amenazante hacia las posesiones británicas y holandesas del sudeste asiático. La reacción de Washington fue inmediata. El 23 de julio, el subsecretario de Estado, Sumner Welles, comunicó al embajador japonés Nomura la suspensión de todos los acuerdos comerciales entre ambas naciones. Los días siguientes marcaron un endurecimiento sin precedentes. El 25 de julio, Estados Unidos y el gobierno filipino procedieron a congelar los activos japoneses en sus bancos y bloquearon todos sus bienes. A esta decisión se sumaron en cascada Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido el 26 de julio y los Países Bajos el 28. Sin embargo, el golpe más letal llegó el 1 de agosto, cuando Washington, Londres y Ámsterdam impusieron un embargo conjunto de petróleo y materias primas vitales. Esta interrupción del suministro energético colocó al imperio japonés en una situación crítica. No solo amenazaba con paralizar su economía, sino también con colapsar las operaciones militares que aún se desarrollaban intensamente en China. La presión internacional había empujado a Japón hacia una encrucijada peligrosa. Las sanciones impuestas sobre el suministro de petróleo por parte de las potencias occidentales hundieron al gobierno japonés en un estado de profunda preocupación. Japón contaba en ese momento con apenas 65 hectolitros de crudo en sus reservas, lo que limitaba seriamente la capacidad de mantener las operaciones militares en territorio chino. Se estimaba que el país solo podría resistir entre 12 y 18 meses bajo esas condiciones, y mucho menos si llegaba a enfrentarse a un conflicto directo con los aliados, lo cual reduciría drásticamente ese margen de tiempo. En este escenario crítico, el embajador Kichisaburo Nomura fue recibido en el despacho oval por el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien le transmitió que Estados Unidos solo consideraría restablecer los envíos de petróleo si Japón renunciaba públicamente a su alianza con Berlín y retiraba sus tropas tanto de la Indochina francesa como de China. Tales exigencias eran inaceptables para Tokio, lo que llevó a los diplomáticos japoneses a presentar una contrapropuesta: evacuar gradualmente el territorio indochino y reducir parcialmente su presencia en China, a cambio de que Washington actuara como mediador entre Japón y el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Sin embargo, los estadounidenses rechazaron dicha iniciativa. Esta negativa generó dudas dentro de la conferencia imperial, en la que el propio emperador Hirohito estuvo presente el 6 de septiembre. La creciente tensión diplomática provocó la dimisión del primer ministro Fumimaro Konoe el 16 del mismo mes, un político clave en la conformación del eje. Al día siguiente, fue reemplazado por el general Hideki Tojo, una figura militar de línea dura, partidaria de una solución bélica inmediata. Hideki Tojo asumió el liderazgo con amplias atribuciones. Además de ser primer ministro, mantuvo la cartera de ministro de guerra, lo que le otorgó un control casi absoluto del aparato político y militar. Rápidamente persuadió a su gabinete y al emperador de que la única vía para evitar el colapso del imperio era obtener por la fuerza los recursos que Occidente les había negado, en especial el petróleo. El plan consistía en lanzar una ofensiva contra los yacimientos de las Indias Orientales neerlandesas en Sumatra y Java, además de apoderarse de las regiones británicas ricas en recursos como Borneo y Birmania. Sin embargo, existía un obstáculo evidente. Estados Unidos no permitiría una agresión así sin responder militarmente. Para evitar que la intervención estadounidense frustrara sus planes, la cúpula japonesa concluyó que era imprescindible neutralizar primero a la flota del Pacífico. De esta manera, se ganaría un margen de tiempo valioso para asegurar las conquistas en el sudeste asiático y Oceanía sin interferencias inmediatas.
Así se fraguó la decisión de lanzar un ataque preventivo que marcaría un punto de no retorno en la historia del siglo XX. Hacia mediados del otoño de 1941, el primer ministro Hideki Tojo ya había perfilado en detalle la estrategia para ocupar las colonias occidentales en Asia y el Pacífico. Aunque existían detractores dentro del alto mando japonés, uno de los más relevantes era el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada, quien era abiertamente contrario a entrar en guerra con Estados Unidos y nunca simpatizó con la alianza con el Tercer Reich. A pesar de sus objeciones, Yamamoto aceptó su papel por deber patriótico, siendo además el único capaz de desarrollar un plan efectivo para desarticular la flota estadounidense en el Pacífico mediante un sorpresivo ataque aéreo sobre la base naval de Pearl Harbor, ubicada en el archipiélago de Hawái. Sin embargo, incluso en la antesala del conflicto, Japón trató de evitar el choque directo. El 26 de noviembre, los enviados japoneses Saburo Kurusu y Kichisaburo Nomura sostuvieron una última reunión en Washington con el secretario de Estado Cordell Hull. Durante este encuentro, se les presentó un ultimátum conocido como la Nota Hull, que exigía la retirada completa de las tropas japonesas de China e Indochina, así como la ruptura inmediata del pacto con las potencias del eje. A cambio, Japón obtendría una promesa de integración en una alianza junto a Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y los Países Bajos, además de beneficios comerciales, aranceles reducidos y una mejora en la paridad monetaria entre el yen y el dólar. La propuesta fue vista en Tokio como una humillación. A ojos de los diplomáticos japoneses, la exigencia de abandonar territorios por los que tanto se había sacrificado en términos económicos y humanos resultaba inaceptable. Además, una retirada abrupta habría proyectado una imagen de debilidad ante otras potencias regionales. Para colmo, la oferta no garantizaba evitar la guerra, ya que Japón habría quedado atrapado en una alianza obligada con las democracias occidentales para combatir al eje, convirtiéndose en enemigo de Alemania e Italia sin ningún beneficio tangible. Ese mismo día en que se frustraron las últimas conversaciones diplomáticas, la Marina Imperial japonesa puso en marcha su ofensiva. Desde sus posiciones en las Islas Kuriles, una fuerza de portaaviones, destructores y submarinos partió rumbo al centro estratégico de Estados Unidos en el Pacífico, Pearl Harbor. Así comenzó la cuenta regresiva hacia un ataque que transformaría para siempre el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo planeó Japón el ataque sorpresa a Pearl Harbor? El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada del Japón y veterano con experiencia en la guerra ruso-japonesa, fue quien concibió el plan para lanzar un ataque decisivo contra Estados Unidos. Su inspiración provino de un episodio ocurrido en 1940, cuando la Marina Real Británica ejecutó con éxito un audaz bombardeo sobre el puerto italiano de Tarento, utilizando torpederos que despegaron desde portaaviones para hundir un acorazado enemigo. Este hecho le sirvió de modelo para idear una ofensiva similar, pero de proporciones mucho mayores, contra la base aeronaval estadounidense de Pearl Harbor en las islas Hawái. Desde un principio, la propuesta de Yamamoto fue recibida con escepticismo y rechazo dentro de los círculos militares japoneses. Numerosos oficiales del Estado Mayor General Naval, entre ellos el influyente almirante Osami Nagano, consideraban más prudente limitar las acciones a una campaña regional en las Filipinas, expulsando a las fuerzas estadounidenses de ese archipiélago sin provocar una guerra total. Para ellos, atacar directamente a Hawái implicaba asumir riesgos extremos con consecuencias impredecibles. Ante la falta de apoyo, Yamamoto se mostró dispuesto a abandonar su cargo, lo que generó una fuerte presión en la cúpula militar. En varias ocasiones expresó que no respaldaría ninguna operación de expansión hacia el sur si antes no se eliminaba la amenaza que representaban los acorazados y portaaviones norteamericanos en el Pacífico. Su postura firme y su reputación como estratega naval terminaron por inclinar la balanza a su favor. Finalmente, y tras intensas deliberaciones, las autoridades militares japonesas accedieron a su planteamiento. Yamamoto recibió la aprobación para ejecutar su audaz maniobra.
un ataque aéreo sorpresa sobre Pearl Harbor, cuyo objetivo sería paralizar la flota del Pacífico y conceder al Imperio del Sol naciente la ventaja estratégica necesaria para iniciar su expansión por el sudeste asiático sin interferencias inmediatas de Estados Unidos. Cuando el almirante Isoroku Yamamoto conformó el equipo encargado de planificar el ataque a Pearl Harbor, reunió a figuras clave de la Marina Imperial japonesa para llevar a cabo la ambiciosa operación. El vicealmirante Chuichi Nagumo fue designado como comandante de la flota de ataque. El contraalmirante Ryunosuke Kusaka actuaría como supervisor estratégico. El oficial Minoru Genda fue nombrado jefe de planificación táctica y el comandante Mitsuo Fuchida quedó al mando de las escuadrillas aéreas. Todos coincidieron en que la misión era extremadamente compleja, pero viable, siempre que se ejecutara con precisión milimétrica y no se dejara ningún detalle librado al azar. En la fase de preparación, el Estado Mayor japonés realizó simulaciones estratégicas en el Colegio Imperial Naval de Tokio para medir los posibles resultados del ataque. El primer ejercicio fue un completo fracaso. Las fuerzas estadounidenses detectaban a tiempo a la flota japonesa y lograban hundir 2 de sus portaaviones. Alarmados por este desenlace, se organizó un segundo juego de guerra con ajustes en la ruta y la táctica de aproximación. Esta vez, el escenario concluyó con una aplastante victoria japonesa. Lograban hundir 2 portaaviones, un acorazado y 2 cruceros pesados estadounidenses sin sufrir bajas. Estas simulaciones fueron decisivas para definir la ruta que tomaría la flota japonesa. En lugar de navegar directamente los más de 5.000 kilómetros que separaban a Japón de Hawái, lo cual aumentaba el riesgo de detección, se eligió un trayecto más sigiloso a través del remoto Pacífico Norte. La flota partiría desde las Islas Kuriles y se dirigiría hacia el noroeste de la isla de Oahu, desde donde lanzarían el ataque. Esta maniobra permitiría mantener el factor sorpresa, crucial para el éxito de la operación, aprovechando las condiciones climáticas y la menor vigilancia naval en esa región del océano. El trayecto elegido por la Marina Imperial japonesa para alcanzar las costas hawaianas a través del norte del Océano Pacífico resultaba considerablemente más extenso que las rutas del Pacífico Central o del Sur. Sin embargo, esa vía ofrecía una ventaja táctica vital. Las intensas tormentas y condiciones meteorológicas adversas que caracterizaban esa región dificultaban la labor de los aviones de reconocimiento enemigos, lo que aumentaba las probabilidades de mantener el sigilo. Para asegurar la autonomía de la flota durante semejante travesía, se llevaron a cabo intensivos entrenamientos de repostaje en mar abierto y se adaptaron los portaaviones ligeros, cargándolos con barriles adicionales de 200 litros de combustible por unidad. En paralelo, los oficiales Minoru Genda y Mitsuo Fuchida dirigieron exhaustivos ejercicios para perfeccionar el uso de torpedos. Primero lo hicieron en la bahía de Kagoshima y posteriormente en las más aisladas aguas de la bahía de Hitokapu, en las Islas Kuriles. Allí, las tripulaciones de los Nakajima B-5N fueron instruidas para lanzar torpedos desde una altitud inferior a los 20 metros y a una velocidad cercana a los 180 km por hora, asegurando que no descendieran más de 12 metros bajo el agua, la profundidad exacta del puerto de Pearl Harbor. Para ello, los ingenieros añadieron aletas de madera en la parte trasera de los torpedos, lo que reducía su capacidad de inmersión tras el impacto con el mar. La fuerza de ataque que reunió el almirante Isoroku Yamamoto, bajo el mando de la flota combinada, consistía en 36 buques. Entre ellos se encontraban los 6 portaaviones principales, Hiryu, Soryu, Kaga, Akagi, Suikaku y Shokaku, los acorazados Hiei, Kirishima y Nagato, los cruceros Tone, Chikuma y Abukuma, así como 8 destructores y una flotilla de 8 submarinos de largo alcance. Además, la operación contó con 8 petroleros encargados del suministro en alta mar, como el Kyokuto Maru y el Toho Maru. A bordo de esta potente armada viajaban 423 aviones de combate preparados para la ofensiva. El contingente aéreo incluía 80 cazas Mitsubishi Zero, 143 torpederos Nakajima B-5N, 128 bombarderos en picado Aichival, además de 72 aeronaves de respaldo de los 3 modelos anteriores, listas para intervenir en caso de que la primera oleada necesitara refuerzos. Esta fuerza aérea, cuidadosamente entrenada y equipada,
sería la encargada de ejecutar el golpe inicial que cambiaría el curso del conflicto global. El 10 de noviembre de 1941, varios buques de guerra de la Marina Imperial japonesa zarparon discretamente desde los puertos de Kure e Hiroshima. Durante las siguientes 2 semanas, estas unidades navales fueron reuniéndose de forma escalonada en el archipiélago de las Islas Kuriles, hasta finalmente concentrarse todas en la tranquila bahía de Itokapu, en la isla de Torofu, el día 22. Fue allí donde permanecieron fondeadas en completo secreto. 4 días más tarde, el 26 de noviembre a las 6 en punto de la mañana, justo tras el colapso de las negociaciones diplomáticas en Washington con la entrega de la llamada Nota Hall, Yamamoto recibió desde Tokio la orden cifrada Niitaka Yama Nobore, es decir, escalad el monte Niitaka. Ese mensaje activó la operación y la flota partió de inmediato hacia las costas estadounidenses. La ruta elegida fue una travesía de 13 días a través del gélido y remoto Pacífico Norte. Las embarcaciones avanzaron en formación sobre la latitud del paralelo 43, manteniendo una velocidad estable de 13 nudos y beneficiándose de un cielo cubierto por densas nubes que ocultaban sus movimientos. Para asegurar el secreto absoluto, toda transmisión por radio fue suspendida y los operadores de telegrafía fueron dejados en tierra, desde donde siguieron emitiendo señales falsas, con el objetivo de hacer creer al enemigo que la escuadra seguía en Japón. El 3 de diciembre, la flota cruzó la línea internacional de cambio de fecha y al día siguiente repuso combustible en alta mar, una operación clave antes de cambiar el rumbo hacia el sureste y acelerar su marcha hasta los 25 nudos. Mientras los barcos de apoyo y el acorazado Nagato, nave insignia de Yamamoto, se quedaban rezagados, el grueso de la ofensiva avanzaba al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo. Su grupo estaba compuesto por los 6 portaaviones encargados de lanzar el ataque, cada uno con sus respectivas escuadrillas de combate. Estas unidades aéreas, cuidadosamente entrenadas, estaban bajo la coordinación táctica de Minoru Genda y al mando directo del capitán Mitsuo Fuchida, quienes durante la última fase del viaje finalmente revelaron a los pilotos el verdadero objetivo de la misión: destruir la base naval de Pearl Harbor. La noticia fue recibida con euforia por los aviadores japoneses. La confirmación de su papel en un ataque sorpresa contra la principal flota enemiga del Pacífico fue tomada como un honor. En medio de la cubierta y entre los preparativos de combate, resonaron los gritos rituales de batalla: ¡Banzai, Banzai, Banzai!, una muestra del fervor con el que se lanzaban hacia una operación que cambiaría la historia del conflicto mundial. A las 9 de la noche del 6 de diciembre de 1941, la poderosa flota combinada de Japón modificó su rumbo en dirección sur, posicionándose discretamente al norte del archipiélago hawaiano. La maniobra se realizó en absoluto sigilo, sin ser detectados por ningún radar o patrulla de reconocimiento, gracias a la oscuridad reinante y a una densa capa de nubes que se mantenía por encima de los 2000 metros, sirviendo como escudo natural. Mientras tanto, en tierra firme, los residentes de Oahu vivían una noche más, completamente inconscientes del peligro inminente que se aproximaba. Ese sábado por la noche, el ambiente en Honolulu era relajado y festivo, lejos del estruendo de los campos de batalla que azotaban Europa y sin conocimiento de que el ejército alemán estaba enfrentándose a los soviéticos en las afueras de Moscú. Los ciudadanos estadounidenses en Hawái se dedicaban a disfrutar del ocio. Bares llenos, salones de baile animados y calles tranquilas eran el reflejo de una comunidad sumida en la rutina del fin de semana. Ni los soldados destacados en las bases militares ni la población civil imaginaban que estaban a escasas horas de convertirse en protagonistas de un evento que sacudiría al mundo entero. El cielo, que hasta entonces había sido testigo silencioso de días pacíficos, pronto se llenaría de fuego y destrucción. El corazón del Pacífico estaba a punto de convertirse en el epicentro de una nueva etapa en la guerra global. Así, mientras los portaaviones japoneses preparaban sus cubiertas para el lanzamiento de los escuadrones de ataque, en Oahu reinaba la despreocupación. No había sirenas, ni alarmas, ni sensación de amenaza. El plan de Estados Unidos para enfrentar la amenaza del eje. La base naval de Pearl Harbor estaba situada al sur de la isla de Oahu, cercana a la ciudad capital de Honolulu y colindante con la localidad de Pearl City.
Esta zona, convertida en un punto estratégico militar, aprovechaba una laguna natural como resguardo de la flota, en cuyo centro se hallaba el islote Ford, conectado por un extenso canal curvado que discurría junto a los astilleros y tanques de combustible de la empresa Farm Tank Company y que desembocaba finalmente en el Océano Pacífico a través de la bahía de Mámala. Sin embargo, las fuerzas navales no eran las únicas presentes en el archipiélago. También había instalaciones del Ejército de los Estados Unidos, unidades del Cuerpo de Marines, miembros de la Guardia Territorial de Hawái y bases aéreas de la Fuerza Aérea, que contaban con 6 aeródromos distribuidos estratégicamente: Wheeler, Hickam, Bellow, Haleiwa, Ewa y el hidropuerto de Kane-Ho. El almirante Husband E. Kimmel, al mando de la Flota del Pacífico, Singpak, tenía bajo su responsabilidad la seguridad de Pearl Harbor ante un eventual ataque japonés, pero no logró anticipar lo inminente, al igual que el general Walter Short, responsable de la defensa terrestre de Oahu, ni sus superiores en Washington o en el Departamento de Marina. Aunque la inteligencia naval logró interceptar y descifrar varias comunicaciones enemigas codificadas, no hubo consenso respecto a si el posible ataque se daría en Hawái, Filipinas, el Canal de Panamá o algún otro punto del Pacífico. Incluso cuando se supo que la flota japonesa había abandonado sus puertos, no se activaron medidas defensivas decisivas. El 3 de diciembre, tampoco se reaccionó tras conocerse una reunión secreta en Europa entre oficiales japoneses, alemanes e italianos. Y para el 6 de diciembre, día previo al ataque, la base aún carecía de redes antitorpedos, los radares instalados funcionaban con fallos, los casi 160.000 residentes japoneses de Oahu no estaban siendo monitoreados, y los aviones habían sido colocados uno junto a otro en los aeródromos, facilitando su destrucción masiva en caso de un bombardeo. Irónicamente, la única ventaja estadounidense fue circunstancial. Los portaaviones USS Enterprise, USS Lexington y USS Saratoga, blancos prioritarios para los japoneses, no estaban en la base aquel día, sino navegando por el Pacífico. La flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor contaba con 80 buques, incluyendo 9 acorazados, 8 cruceros, 32 destructores y 11 dragaminas. También se encontraban 3 submarinos, 4 portahidroaviones, un cañonero, 2 petroleros, 4 buques auxiliares, 3 barcos de reparación y 5 gabarras. Además de los navíos desplegados por la flota del Pacífico, las fuerzas estadounidenses contaban con un contingente terrestre compuesto por 43.000 efectivos, incluyendo tanto marineros como soldados. La mayoría formaba parte de las divisiones de infantería número 24 y 25, conocidas como Taro y Tropic Lightning, pertenecientes al ejército de los Estados Unidos. En cuanto a las defensas antiaéreas, estaban disponibles 1.107 piezas, entre las cuales destacaban 16 cañones de 76 milímetros distribuidos en 12 baterías. También se sumaban 26 piezas de artillería costera con una variedad de calibres: 4 cañones de 406 milímetros, 2 de 305, 8 de 203 y 12 de 155 milímetros. El componente aéreo estaba igualmente preparado, con un total de 390 aviones de distintos modelos operativos. Entre ellos se encontraban cazas Curtiss P-40 Warhawk y Bell P-39 Airacobra, bombarderos pesados, Boeing B-17 Flying Fortress, aviones torpederos Boat SB-2U Vindicator, transportes Douglas C-47 Dakota y patrulleros anfibios Consolidated P-B y Catalina. Esta fuerza combinada de tierra, mar y aire reflejaba el peso militar de Estados Unidos en el Pacífico en vísperas del ataque japonés. El ataque a Pearl Harbor. A unas 275 millas náuticas de Oahu, situados en la coordenada 261 grados de latitud norte y 158 grados de longitud oeste, los buques de la flota combinada japonesa fondearon cerca del archipiélago hawaiano en el cambio de día entre el 6 y el 7 de diciembre de 1941. Durante la madrugada, los pilotos nipones, ya despiertos, realizaron sus últimas plegarias frente a pequeños altares dedicados a sus deidades protectoras y se colocaron en la frente el tradicional pañuelo hachimaki, decorado con el sol radiante. En el mástil del portaaviones Akagi se izó una bandera histórica.
la misma enseña que había ondeado en la victoria del almirante Heihachiro Togo sobre la flota rusa el 21 de mayo de 1905 en la célebre batalla de Tsushima. Tras ese momento ceremonial, los aviadores se reunieron en cubierta, donde compartieron sorbos de sake antes de dirigirse hacia sus aeronaves. Una vez a bordo, se acomodaron en sus cabinas, encendieron los motores y se alistaron para despegar. A las 6 en punto de la mañana, comenzó el despegue en cadena de los 214 aviones que componían la primera oleada, bajo el mando del comandante Mitsuo Fuchida. Desde las cubiertas, centenares de marinos japoneses formaban filas, despidiendo a los pilotos con vítores de Banzai, Banzai. Finalmente, hacia las 6:15, los 43 cazas Mitsubishi 0, 51 bombarderos en picado Aichi-D 3A Bal y 120 torpederos Nakajima B-5N se perdieron en el cielo, justo cuando los primeros rayos del sol naciente iluminaban el horizonte. Mientras los 214 aviones de la primera oleada, liderada por el capitán Mitsuo Fuchida, avanzaban hacia su objetivo, otra ofensiva japonesa se desarrollaba bajo las aguas. Al sur de Oahu emergieron 5 submarinos de largo alcance: I-16, I-18, I-20, I-22 e I-24, pertenecientes a la unidad especial de ataque, bajo las órdenes del capitán Sasaki Hankyu y el teniente Naoji Iwasa. Cada uno de estos submarinos liberó un mini submarino de bolsillo, identificados como JA-16, JA-18, JA-19, JA-20 y JA-22, cuya misión consistía en infiltrarse por la bahía de Mámala, avanzar de forma sigilosa por el canal y alcanzar sumergidos la laguna de Pearl Harbor. Sin embargo, el plan encubierto se torció rápidamente. A las 6:45 de la mañana, el destructor estadounidense USS Ward detectó un periscopio en movimiento. Sin dudarlo, abrió fuego y logró hundir 2 de los pequeños submarinos japoneses, el JA-19 y el JA-20. Los otros tampoco lograron cumplir su objetivo. El JA-16 sufrió una falla técnica y nunca más fue visto. El JA-18 fue interceptado y destruido por lanchas patrulleras en la laguna de Kiji, y el JA-22 fue alcanzado por cargas de profundidad lanzadas por los dragaminas USS Seine y USS Perry. En este último incidente, el oficial japonés Kazuo Osamaki fue capturado con vida, convirtiéndose en el primer prisionero nipón hecho por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, tras ser arrestado por el soldado hawaiano David Akui. Pese a la gravedad de los hechos y a que varios sumergibles enemigos fueron detectados, nadie informó al almirante Husband Kimmel sobre la intrusión hasta las 7:12 de la mañana. En ese preciso momento, el comandante de la flota del Pacífico se encontraba ajeno a todo, jugando despreocupadamente en el club de golf. En la estación de inteligencia de Bainbridge Island, ubicada en Washington, D.C., los criptoanalistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron descifrar parte de las comunicaciones de la embajada japonesa mediante el uso del conocido Código Púrpura. Entre los mensajes interceptados se encontraba una extensa nota de 14 secciones y alrededor de 5.000 palabras, en la que se instruía al embajador Kishisaburo Nomura que las conversaciones diplomáticas se daban por finalizadas y que debía proceder de inmediato a destruir todo el material clasificado, incluidas las claves cifradas. Esta maniobra pretendía dar la impresión de que Japón actuaba conforme al derecho internacional, tratando de anticiparse a posibles acusaciones por parte del Tribunal de La Haya de haber cometido crímenes contra la paz. Paradójicamente, los propios japoneses no fueron capaces de descifrar y procesar completamente su propio mensaje a tiempo, demorándose unos 35 minutos debido a su alto nivel de codificación. Por el contrario, los estadounidenses no solo lograron descifrarlo antes, sino que ya lo habían traducido hacia las 7:30 de la mañana en Pearl Harbor, la 1 de la tarde en la costa este, lo cual permitió notificar al almirante Harold Stark, quien en ese momento se encontraba en el Departamento de Marina. A pesar de ello, la advertencia no llegó a tiempo a las fuerzas desplegadas en Hawái. Entre trámites burocráticos y la imposibilidad de contactar rápidamente con el secretario de Estado Cordell Hull, la alerta no fue transmitida a la flota del Pacífico sino hasta 105 minutos después, cuando el ataque japonés sobre las islas ya había comenzado.
Una de las fallas más significativas en la defensa estadounidense antes del ataque a Pearl Harbor ocurrió a las 7:40 de la mañana, cuando el radar de la estación Opana, ubicado en Punta Kujaku, captó en su pantalla una densa formación de aeronaves a una distancia de 132 millas náuticas. De inmediato, el soldado de segunda clase George Elliot, junto a su compañero Joseph Lockhart, se comunicaron con el Centro de Defensa Aérea en Fort Shafter para informar del inusual avistamiento. Sin embargo, en el primer intento nadie respondió, ya que el personal se encontraba desayunando. En su segunda llamada, finalmente les atendió el teniente Kermit Tyler, quien minimizó el reporte asegurando que probablemente se trataba de un escuadrón de bombarderos B-17 provenientes de California, respondiendo con una frase que se haría tristemente célebre: «Olvídalo. Forget it». Poco después, mientras los primeros aviones japoneses cruzaban los cielos del norte de Oahu, cerca de Haleiwa, una avioneta civil fue interceptada por un caza Mitsubishi Zero. A bordo de la nave viajaban el abogado Roy Bitusek y su hijo Martin, quienes se vieron forzados a esquivar el ataque. Sin comprender lo que ocurría y creyendo que se trataba de una maniobra de entrenamiento mal ejecutada por sus propias fuerzas, al aterrizar presentaron una queja formal ante la Fuerza Aérea, exclamando indignados: «¿Están locos? Deben estar ebrios, están practicando con munición real». Esta reacción reflejaba el desconcierto generalizado que reinaba en las islas ese fatídico día. A las 7:45 de la mañana, la primera oleada aérea bajo el mando del capitán Mitsuo Fuchida ya sobrevolaba la isla de Oahu. Los cazas Zero se desplazaban por el valle cercano a la cadena montañosa de Koolau. Los bombarderos en picado a Ichibal atravesaban la frondosa vegetación que cubría los volcanes de los montes Waianae, y los aviones torpederos avanzaban a ras del litoral oeste, para luego virar hacia el este a la altura de Punta Barbers. 5 minutos más tarde, a las 7:50, los pilotos japoneses divisaron claramente la laguna de Pearl Harbor, mientras desde tierra algunos marinos y oficiales los observaban sin sospecha, creyendo que se trataba de aeronaves aliadas. Un sanitario del acorazado USS California, al ver los aviones, incluso llamó a su compañero con asombro, exclamando: «¡Mira eso! Parece que un portaaviones ruso ha llegado con aviones que tienen círculos rojos en las alas», confundiendo el emblema del sol naciente japonés con la estrella soviética. Aprovechando este desconcierto absoluto y la falta total de preparación defensiva, la aviación japonesa recibió la orden definitiva para iniciar el ataque justo a las 7:55 de la mañana, hora local en Hawái. En ese instante eran la 1:40 de la tarde en Washington, D.C. y las 7 de la noche en Londres. La señal fue breve pero histórica: Tora, 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 el código que confirmaba que habían logrado tomar al enemigo completamente desprevenido. Minutos después, exactamente a las 7:55, la ofensiva se materializó con las primeras explosiones. Bombas y torpedos impactaron sobre la flota estadounidense anclada en Pearl Harbor. Los marineros, sorprendidos y aún somnolientos, vieron cómo las balas pasaban silbando a su alrededor y cómo varias naves se sacudían violentamente por los estallidos. En cuestión de segundos, los soldados que seguían dormidos o afectados por la resaca del sábado fueron sacudidos por los estruendos, las sirenas ensordecedoras y los altavoces que gritaban sin ambigüedades: «¡Ataque aéreo! ¡No es un ejercicio!». Así comenzaba el día que cambiaría la historia. Mientras los buques estadounidenses comenzaban a ser atacados sin previo aviso en la laguna de Pearl Harbor, las escuadrillas aéreas japonesas se desplegaron por distintos puntos estratégicos de la isla de Oahu. Aeródromos clave como Wheeler, Hickam, Ewa, Kaneohe, Bellow y Ford fueron blanco de intensos bombardeos. Los hangares, barracones, torres de control y otras instalaciones fueron destruidos bajo el fuego enemigo, mientras los pilotos que intentaban alcanzar sus aviones eran acribillados en tierra. Los aparatos, estacionados en fila en las pistas, resultaron especialmente vulnerables. Al ser alcanzado uno solo, las explosiones se encadenaban hasta convertir toda la fila en una masa de metal retorcido, con llamas alimentadas por el combustible derramado sobre el pavimento. La defensa fue casi inexistente. Muchas de las baterías antiaéreas estaban cubiertas con lonas o carecían de munición,
lo que llevó a escenas desesperadas como la de un infante de marina que, impotente, disparó su pistola contra un caza cero pilotado por el teniente Yostio Siga. La falta de oposición permitió a los atacantes destruir más de 100 aviones estadounidenses, entre ellos un bombardero B-17 de 4 motores que acababa de llegar desde California y fue alcanzado antes de tocar tierra. A pesar de ello, otro B-17 logró abatir a un caza enemigo desde su torreta trasera, logrando una pequeña pero simbólica represalia. Mientras tanto, sobre la laguna, el acorazado USS Oklahoma se convirtió en uno de los primeros blancos de los torpederos Nakajima B-5N. 5 torpedos impactaron en su casco por debajo de la línea de flotación, provocando una entrada masiva de agua. En pocos minutos, el barco comenzó a escorarse mientras los cazas enemigos lo rociaban con fuego de ametralladora y los marinos saltaban al agua para intentar salvarse. El proceso fue tan veloz que muchos no lograron escapar a tiempo. El navío terminó volteado por completo, dejando sus hélices al descubierto y llevando consigo a la muerte a 429 hombres atrapados bajo la estructura colapsada. El siguiente golpe devastador se lo llevó el acorazado USS Arizona, fondeado entre el islote Ford y el buque de reparaciones USS Vestal. Un torpedo lanzado por un Nakajima B-5N impactó en su costado, aunque con daños menores. Pero fue una bomba lanzada desde gran altitud por un bombardero Aichival la que resultó letal. El proyectil penetró la cubierta delantera, atravesó la zona de cocina y detonó directamente sobre el compartimiento de municiones. La explosión resultante fue catastrófica, arrancando por completo la torre número 4 y acabando con la vida de toda su dotación, incluido el contraalmirante Isaac Kidd. El barco se partió en dos y ambas secciones se hundieron rápidamente, cobrando la vida de 1.103 tripulantes. Fue una de las escenas más trágicas de toda la jornada. En el extremo sur del islote Ford, el acorazado USS California fue blanco directo de la aviación japonesa, que logró impactarlo con 2 torpedos y una bomba de 250 kilogramos. Uno de los proyectiles provocó una explosión en la Santa Bárbara, lo que desencadenó un incendio incontrolable que llevó rápidamente al hundimiento del navío. Más de 100 marineros perdieron la vida en el siniestro. Un poco más hacia el noreste, otro buque de guerra, el USS West Virginia, fue igualmente atacado. A pesar de no estar preparado para repeler la ofensiva, un acto de valentía destacó entre el caos. El cocinero afroamericano Doris Miller, sin formación previa en armamento, tomó una ametralladora y consiguió derribar 2 aviones enemigos. Su hazaña le valió ser distinguido con la Cruz de la Marina, convirtiéndose en el primer ciudadano negro en recibirla. No obstante, su coraje no pudo impedir que el West Virginia fuera alcanzado por 3 torpedos bajo la línea de flotación. Envolvido en llamas, el acorazado se hundió y 105 tripulantes murieron en el ataque. La ciudad de Pearl City también fue víctima del bombardeo. Los pilotos japoneses, creyendo que se trataba de una zona militar, arrojaron bombas y dispararon contra la población civil, causando pánico y destrucción. A ello se sumaron trágicos errores de las defensas antiaéreas estadounidenses, que al intentar repeler a los invasores terminaron disparando por accidente contra viviendas de civiles e incluso contra la capital, Honolulu. Las consecuencias fueron devastadoras. Decenas de casas derrumbadas, edificios dañados y un saldo de 68 civiles muertos. Entre ellos se encontraba Janet Octa, una bebé de apenas 3 meses de edad nacida en septiembre de 1941, que se convirtió en la víctima más joven del ataque. En medio de este desastre, el almirante Husband Kimmel, quien recién había salido del club de golf, vivió un episodio insólito. Fue alcanzado en el pecho por un fragmento rebotado de una granada, aunque por fortuna el impacto no le causó heridas. Su supervivencia, casi milagrosa, contrastaba con la magnitud del desastre que se desarrollaba a su alrededor. Tras sobrevolar Pearl City, 6 torpederos Nakajima B-5N se dirigieron hacia el sector norte de la laguna de Pearl Harbor, donde centraron su ataque en otros grandes navíos estadounidenses. Uno de sus primeros blancos fue el acorazado USS Utah, el cual recibió 2 impactos directos en su quilla que provocaron su vuelco y posterior hundimiento, cobrando la vida de 52 tripulantes.
Poco después, otro torpedo golpeó al crucero USS Raleigh, causando graves daños y provocando la inundación de varios compartimentos. Afortunadamente, toda la tripulación fue evacuada a tiempo y no hubo víctimas. En cambio, el dragaminas USS Ogala no tuvo tanta suerte, ya que fue hundido por otro de los torpederos atacantes. Tras completar este segundo asalto, la primera oleada japonesa se retiró de Oahu a las 8:25 de la mañana. Desde su avión, el capitán Mitsuo Fuchida comunicó con entusiasmo al almirante Isoroku Yamamoto: misión cumplida. Mientras tanto, en la capital estadounidense, el mensaje interceptado por los descifradores del Código Púrpura, procedente de la Embajada de Japón, fue entregado al presidente Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca. Poco después, los diplomáticos japoneses Saburo Kurusu y Kichisaburo Nomura acudieron a la oficina del secretario de Estado, Cordell Hull, para hacer entrega oficial de la declaración de guerra. Sin embargo, Hull ya estaba al tanto de lo que ocurría en Hawái desde hacía casi una hora y, furioso por lo que consideró una maniobra desleal, respondió con dureza: en mis 50 años en el servicio público jamás había leído un documento tan lleno de falsedades, infamias y mentiras. A las 8:54 de esa misma mañana se presentó sobre Pearl Harbor la segunda oleada de ataque japonés, integrada por 170 aviones bajo el mando del oficial Shigekazu Shimakaze. El grupo estaba compuesto por 36 cazas Cero, 54 torpederos Nakajima B-5N y 80 bombarderos en picado Aichival. La primera embarcación en sufrir las consecuencias fue el USS Tennessee, que ya había sido afectado por el fuego generado por la explosión del USS West Virginia. Una bomba atravesó su blindaje de 130 milímetros, destruyendo una de sus torres principales y dejando al acorazado inutilizado. A continuación, una potente detonación en el pañol de municiones hizo estallar al destructor USS Shaw, mientras que el USS Cassin, que se encontraba en dique seco, fue completamente destruido junto al USS Downs, ambos consumidos por el fuego. El buque de reparaciones USS Vestal, cercano al USS Arizona, también terminó hundido tras ser alcanzado por las llamas y las explosiones vecinas. Por último, el portahidroaviones USS Curtis fue abandonado por su tripulación y se hundió, dejando un saldo de 19 muertos a bordo. No todos los barcos pertenecientes a la flota del Pacífico estadounidense fueron hundidos durante el ataque aéreo japonés en Pearl Harbor, aunque muchos de los que lograron mantenerse a flote sufrieron daños tan severos que quedaron fuera de servicio durante largos periodos. Tal fue el caso del acorazado USS Pennsylvania, que se encontraba en dique seco cuando una bomba lo alcanzó, provocando la muerte de 18 tripulantes y causando destrozos considerables en su estructura. Situación similar vivió el USS Maryland, que recibió el impacto de 2 proyectiles, resultando en 4 bajas y daños relevantes. También el crucero USS Helena fue alcanzado por un torpedo lanzado por un Nakajima B-5N, lo que provocó una grave inundación en sus calderas y dejó 20 muertos, mientras que el crucero USS Honolulu fue afectado en menor medida, pero igualmente quedó fuera de combate. De forma inesperada, algunos aviones de la Fuerza Aérea lograron despegar durante la segunda oleada japonesa. Sin embargo, la mayoría de estos intentos acabó en tragedia. Pilotos como Hans Christiansen, George Whiteman, Gordon Sterling y John Daines murieron en combate tras ser derribados. Solo Samuel Bishop logró sobrevivir, aunque sin conseguir derribar ninguna aeronave enemiga. Una situación parecida vivieron los pilotos de 18 bombarderos en picado Dauntless SBD Douglas que regresaban desde la isla de Wake a bordo del portaaviones USS Enterprise. 5 de esos aviones fueron destruidos en vuelo o al intentar aterrizar. Pese a todo, hubo episodios destacados de valentía aérea. 2 aviadores, Philip Rasmussen y Harry Brown, tripulando antiguos cazas P-36 Hawk, lograron derribar un caza Cero y un torpedero Nakajima B-5N, respectivamente. Aún así, la hazaña más notable fue protagonizada por los tenientes Kenneth Taylor y George Welch, quienes, pilotando sus P-40 Warhawk en formación coordinada, consiguieron abatir a 7 aviones enemigos sobre los cielos de Oahu,
convirtiéndose en los grandes héroes del aire durante aquella jornada trágica. La última maniobra significativa durante el ataque a la laguna de Pearl Harbor fue llevada a cabo por el acorazado USS Nevada. Tras poner en marcha sus motores, el navío intentó abrirse paso por el canal con la intención de alcanzar aguas abiertas en el Océano Pacífico. Sin embargo, una escuadrilla de bombarderos en picado Aichival lo detectó y comenzó a hostigarlo desde el aire. Para evitar ser hundido en medio del paso, lo que habría obstruido completamente la entrada y salida del puerto, la tripulación del USS Nevada realizó una maniobra de emergencia girando con rapidez hacia la costa occidental del islote Ford. A pesar de este esfuerzo, la embarcación fue alcanzada por 5 bombas y un torpedo, lo que provocó incendios a bordo y daños estructurales severos. El fuego se propagó con rapidez y ante el peligro de una explosión mayor, se dio la orden de evacuar. Muchos marineros se arrojaron al agua en un intento desesperado por salvarse. El buque terminó encallando en la orilla, totalmente inutilizado para el combate. El saldo final de la acción fue trágico. 60 miembros de la tripulación perdieron la vida. A las 10:40 de la mañana del 7 de diciembre de 1941 finalizó oficialmente la segunda oleada del ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Concluida la operación, los aviones regresaron a sus respectivos portaaviones de la flota combinada japonesa. En ese momento, el capitán Mitsuo Fuchida propuso de inmediato lanzar una tercera ofensiva, argumentando la urgencia de destruir los tanques de almacenamiento de combustible de la empresa Farm Tank, cuya eliminación habría dejado a la flota del Pacífico estadounidense completamente paralizada. No obstante, y pese al entusiasmo de varios oficiales, el vicealmirante Chuichi Nagumo tomó una decisión distinta. Mostrando una actitud mucho más cautelosa, rechazó la propuesta de continuar el ataque. Preocupado por la posibilidad de una contraofensiva submarina que pudiera amenazar a sus portaaviones, Nagumo concluyó que la misión ya había cumplido sus objetivos principales y ordenó poner rumbo al noreste para iniciar el retorno hacia Japón, cerrando así uno de los capítulos más impactantes del conflicto en el Pacífico. En Estados Unidos, a las 2:26 de la tarde en Washington, D.C., la radio emitía en directo el partido de béisbol entre los Dodgers y los Giants de Nueva York, cuando, de forma inesperada, un locutor interrumpió la transmisión con un mensaje urgente. «Disculpen, amigos, acabo de recibir información de que los japoneses están bombardeando Pearl Harbor. No tengo más detalles, solo se sabe que están atacando nuestros barcos. Espero sinceramente que no sea cierto». A poca distancia de aquel evento deportivo, en el Carnegie Hall, donde la orquesta interpretaba la Sinfonía número 1 de Dmitri Shostakovich bajo la batuta de Arthur Rodzinski, la música se detuvo de forma abrupta tras confirmarse las alarmantes noticias. Japón ha lanzado un ataque contra Pearl Harbor. Al otro lado del Atlántico, a las 9 de la noche, hora del Reino Unido, el primer ministro Winston Churchill se encontraba cenando junto al embajador estadounidense John Winant y el asesor militar Averell Harriman, cuando el mayordomo Frank Sawyer irrumpió en la estancia y encendió la radio. Los tres escucharon atónitos que Estados Unidos acababa de ser atacado por fuerzas japonesas. Incluso desde Alemania la noticia generó reacciones inmediatas. El ministro de Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, telefoneó con entusiasmo a Roma para despertar a su homólogo italiano, Galeazzo Ciano, y anunciarle con júbilo que la flota del Pacífico estadounidense había sido prácticamente destruida. El mundo entero comenzaba a asimilar que la guerra había alcanzado un nuevo y peligroso nivel. El día siguiente al ataque a Pearl Harbor, un acontecimiento que pasaría a la historia como el Día de la Infamia, el 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigió solemnemente al Congreso de los Estados Unidos para solicitar formalmente la declaración de guerra contra el Imperio del Japón. En su discurso, pronunció las siguientes palabras. Ayer, 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos de América fueron atacados de forma repentina y deliberada por fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. Está claro que la preparación de esta ofensiva comenzó semanas atrás. Durante todo ese periodo, el gobierno japonés intentó conscientemente engañarnos mediante falsas promesas y declaraciones de paz. El ataque a las islas de Hawái ha causado enormes daños a nuestras fuerzas militares.
Con profundo pesar debo informar que más de 2.000 ciudadanos estadounidenses han perdido la vida. Aunque superar esta agresión planificada será un gran desafío, el pueblo americano, empleando toda su fuerza y determinación, alcanzará finalmente la victoria completa. Por esta razón, y frente a esta vil agresión no provocada, solicito al Congreso que declare formalmente el estado de guerra. Estados Unidos ingresó en la Segunda Guerra Mundial tras haber sufrido un golpe militar devastador, con la destrucción de una parte significativa de su flota del Pacífico. Por pura coincidencia, los 3 portaaviones principales, USS Enterprise, USS Lexington y USS Saratoga, no se encontraban en Pearl Harbor durante el ataque y lograron evitar el desastre. También se salvaron las instalaciones clave de abastecimiento de combustible y la base de submarinos, debido a que el vicealmirante Chuichi Nagumo decidió no ejecutar una tercera oleada de ataques. No obstante, el balance fue desastroso. La mayoría de los acorazados quedó destruida o inutilizada. Más de la mitad de la aviación fue aniquilada. Numerosas embarcaciones menores resultaron dañadas o hundidas, y los daños en las infraestructuras, sumados a las cuantiosas bajas humanas, dejaron a las fuerzas estadounidenses en una situación crítica. El resultado inmediato fue el ascenso fulminante de la Armada Imperial japonesa como potencia dominante en el Pacífico. Con sus principales rivales debilitados, Japón se encontró con el camino despejado para expandirse con total libertad por vastas regiones del sudeste asiático y Oceanía, consolidando su hegemonía regional durante los primeros meses del conflicto. Durante el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos sufrió un total de 3.650 bajas, de las cuales 2.403 fueron muertes confirmadas. Entre los fallecidos se contaban 2.335 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos 2.008 marinos, 218 soldados del ejército y 109 infantes de marina y 68 civiles. A esto se sumaron 1.247 personas heridas. En términos de pérdidas navales, 11 embarcaciones fueron completamente hundidas o destruidas. Entre ellas estaban 6 acorazados: el USS Arizona, USS Oklahoma, USS California, USS West Virginia, USS Nevada y USS Utah. El crucero USS Raleigh, los destructores USS Shaw, USS Cassin y USS Downs, el dragaminas USS Ogala y el buque de reparaciones USS Vestal. Otras 7 unidades también resultaron gravemente dañadas, incluyendo 3 acorazados: USS Tennessee, USS Maryland y USS Pennsylvania, 3 cruceros, USS Raleigh, USS Helena y USS Honolulu, y el portahidroaviones USS Curtis. En lo que respecta a la aviación, la destrucción fue igualmente severa. Un total de 191 aeronaves quedaron completamente inutilizadas, 188 pertenecientes a las Fuerzas Armadas y 3 civiles, mientras que otras 159 resultaron dañadas y fuera de operación. Por parte del Imperio del Japón, las pérdidas fueron significativamente menores, aunque no inexistentes. Se contabilizó la destrucción de 29 aviones en total, 9 cazas, 15 bombarderos en picado y 5 torpederos. Asimismo, los 5 minisubmarinos desplegados fueron hundidos. En cuanto a las bajas humanas, Japón perdió 65 hombres, incluyendo 55 aviadores y 9 submarinistas, además de registrar un único prisionero capturado por las fuerzas estadounidenses. A diferencia de las potencias aliadas, que recibieron con conmoción la noticia del ataque a Pearl Harbor, en Japón la ofensiva fue celebrada con euforia, al igual que en las demás naciones del eje. 4 días después, el 11 de diciembre de 1941, el canciller Adolf Hitler se presentó ante una audiencia exultante en el Reichstag de Berlín para anunciar que Alemania vinculaba su destino al del Imperio del Sol Naciente, declarando formalmente la guerra a los Estados Unidos. En Italia, Benito Mussolini reunió a sus camisas negras en la Plaza Venecia, donde proclamó también el inicio de las hostilidades contra Norteamérica, mientras la multitud lo aclamaba al grito de «¡Duce, duce!». Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. El almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del ataque a Hawái y profundo conocedor del poder económico e industrial estadounidense tras haber vivido allí, reaccionó con preocupación. Con tono sombrío, expresó una frase que pasaría a la historia:
Temo que hemos despertado a un gigante dormido y que lo hemos obligado a tomar una decisión aterradora. La entrada de Japón y Estados Unidos en el conflicto marcó un punto de inflexión que transformó la Segunda Guerra Mundial en una guerra verdaderamente planetaria. Desde ese momento, los combates se extendieron a todos los rincones del globo, librándose batallas en escenarios tan diversos como las heladas aguas del Ártico, los atolones de las Islas Salomón, los desiertos del norte africano y los campos arrasados de Europa. Con la apertura del Frente del Pacífico, también llamado Guerra del Pacífico, el conflicto se expandió a territorios de Asia Oriental, China, el sudeste asiático y Oceanía, involucrando a países de toda América, desde Canadá hasta Brasil. Esta escalada global tendría un coste humano devastador. Al finalizar en 1945, el saldo total se elevaría a más de 35 millones de muertos.